Putin pensó que era intocable. Cuando lanzó su llamada Operación Militar Especial, sabía con absoluta certeza que Ucrania no podría contraatacar. Aunque la invasión inicial falló, eso no le importaría a Putin. Ucrania no tenía armas de largo alcance. El conflicto se mantendría contenido en el territorio de la nación que Rusia invadió, y eso sería todo. ¿Cómo han cambiado los tiempos? El líder intocable ahora está al alcance, y con un solo dron, Ucrania acaba de mostrarle a Putin que puede ser atacado en cualquier momento. Los llevamos a Gelendzhik, en la región de Krasnodar. Esta propiedad con vista al Mar Negro le costó a Putin más de $1.000 millones para convertirla en un lujoso palacio donde puede descansar cuando quiera. Se supone que es intocable. Conocida en el mundo como el Palacio de Putin, esta extensa propiedad tiene todo lo que un déspota loco podría necesitar. Antes, este palacio estaba lleno de los muebles más opulentos imaginables. Muchos fueron regalos de oligarcas enriquecidos por Putin desde su llegada al poder. En cierto momento, unas 1.500 personas participaron en la construcción y renovación de este lujoso edificio. Tenía un jardín japonés, una alberca al nivel del piso y un gimnasio enorme construido casi completamente de mármol. Claro, básicamente estaba hecho de tabla roca, y en años posteriores parte de ella se cubrió de un desagradable moho verde. Pero si acaso, eso solo prueba que el de Gelendzhik sí que era el palacio de Putin. Impresionante por fuera, pero podrido por dentro. Este palacio era un monumento al mundo cada vez más aislado que Putin ha creado para sí mismo. Una mansión lejos de casa, fuertemente protegida y muy alejada del ruso promedio. Aquí es donde Putin venía a relajarse, convencido de que nadie podía tocarlo cuando estaba dentro de los muros del palacio. Luego, todo cambió. El 3 de agosto se informó que un dron ucraniano cayó a pocos kilómetros del palacio de Putin. Ucrania no logró un impacto directo y no se sabe si el palacio era el objetivo. Es poco probable, ya que el dron fue derribado a solo 300 metros de una instalación vinculada a la producción de misiles rusos. Ese parece el objetivo más probable. Pero para Putin, esa instalación, junto con las 6 personas que murieron y las 40 que resultaron heridas tras la insensata decisión de Rusia de derribar el dron ucraniano sobre una playa poblada, no importan. A Putin le preocupa que este dron pudo haberlo matado. Fue derribado a tan solo 24 kilómetros de Gelendzhik, demostrando a Putin que incluso los lugares más protegidos de la Rusia que creó ya están al alcance de Ucrania. Ucrania quizá no apuntó al palacio, pero pudo hacerlo y puede hacerlo en cualquier momento. La guerra que inició Putin ahora está más cerca de él que nunca. Lo que Putin pensó que sería una invasión sin repercusiones para el pueblo ruso, se ha transformado en una guerra total que amenaza a todos en Rusia. Las élites políticas con Putin a la cabeza de la bestia creían estar seguros tras un muro invisible causado por la incapacidad de Ucrania para atacarlos en casa. Ese muro cayó y Putin entendió el mensaje fuerte y claro. En Rusia ya no hay lugar donde Putin pueda esconderse sin que Ucrania lo alcance. Como informa el Kyiv Post, un comentarista ruso afirma: ya no hay un solo campo de batalla ni retaguardia donde esconderse. En Rusia no hay donde esconderse. Ese comentarista tiene razón. Aunque solo un dron causó pánico en Gelendzhik, y pronto descubrirás cómo reaccionó Rusia. La realidad es que Ucrania ha acumulado un arsenal de lo que a menudo llama armas de largo alcance que podrían potencialmente golpear a Putin, casi en cualquier lugar excepto en el lejano oriente ruso, que es frío y aislado. Ni esa región estaría a salvo por mucho tiempo. El 21 de junio, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reveló que Ucrania tiene drones que ahora pueden recorrer hasta 3.000 kilómetros. Prometió que Ucrania atacaría diariamente a Rusia en territorios ocupados. No tuvimos que esperar mucho para que Ucrania demostrara estas afirmaciones sobre el alcance. El 7 de julio se dio a conocer la noticia de que Ucrania había realizado un ataque contra la refinería de petróleo de Omsk en Siberia, provocando un gran incendio. Cualquier duda que Putin tuviera sobre las afirmaciones de Ucrania se disipó de inmediato. Este fue un ataque récord por distancia, ya que Omsk está a unos 2.500 kilómetros del territorio controlado por Ucrania. Zelensky prometió algo y los operadores de drones ucranianos lo cumplieron. Eso debería preocupar a Putin, pues Zelensky hizo otra promesa. El 24 de julio, tras el ataque en Omsk y justo antes del dron solitario que ha causado pánico en Rusia, en Gelendzhik, Zelensky dijo que Ucrania está trabajando en nueva tecnología de drones mientras hablamos. Esa tecnología pronto le dará a los drones ucranianos la capacidad de volar hasta 5.000 kilómetros. Esta nueva generación de sistemas de largo alcance no es un concepto lejano. Se espera que drones que superan los 4.000 kilómetros estén en manos de los operadores ucranianos para finales de 2026, y aquellos que superan los 5.000 kilómetros para finales de 2027,
Ucrania tampoco se va a dormir en sus laureles. Está trabajando en drones que pueden recorrer hasta 10.000 kilómetros. Esto pondrá al alcance todas las partes importantes de Rusia. Esos drones no llegarán en 2026. Rusia tendrá que esperar hasta 2027 para empezar a lidiar con armas ucranianas volando más profundo en su territorio de lo que nadie jamás creyó posible. Y ese es el punto. De Omsk, de Gelendzhik y de cada dron que Ucrania envía a Rusia. Todos ellos rompen el contrato que Putin estableció cuando lanzó su llamada Operación Militar Especial. Putin le vendió a su gente una idea muy específica cuando invadió Ucrania en febrero de 2022. No serían tocados, ninguna parte de Rusia lo sería. El trato era simple: apoyar a Putin en la Operación Militar Especial, y esos rusos serían recompensados con la reunificación de Rusia y Ucrania, junto con toda la prosperidad que promete una nación con una riqueza mineral estimada en $15 billones. 4 años y medio después de vender esa idea, Rusia debería estar pidiendo un reembolso. Misiles y drones entrando al territorio ruso todos los días. Hay apagones, escasez de agua, el olor a petróleo quemado en el aire y mucho más, todo lo cual Putin prometió que nunca sería un problema. El dron que cayó en Gelendzhik es solo otro ejemplo de que se rompió el contrato. Solo que es un ejemplo que hace que Putin se vea aún más débil de lo que ya parecía antes. No solo los rusos en zonas remotas y con pocas defensas deben preocuparse. Todos los rusos deberían tener miedo, porque ya no existe un lugar seguro en la retaguardia del país. La Moscú que antes era segura ya no existe, decía el titular de un reportaje de Euromaidan Press del 18 de junio, que llegó tras el segundo ataque de Ucrania en 3 días contra la refinería de petróleo de Moscú, que está a solo unos pasos del Kremlin. Ucrania ha estado atacando el sistema nervioso central de Rusia durante todo 2026, argumentó el Centro de Análisis de Políticas Europeas el 15 de julio. Plantas de energía, refinerías, infraestructura, bases militares y sistemas de calefacción son todos objetivos de armas de largo alcance que han cambiado la guerra y han obligado a Rusia a reevaluar constantemente su cálculo militar. La realidad de Rusia en 2026 está tan alejada de las promesas de Putin en 2022 que bien podría estar en otra dimensión. Sobre Gelendzhik, el aura del deteriorado palacio de Putin ya se desvaneció oficialmente. El dron que llegó al corredor del Mar Negro de Rusia el 3 de agosto no es el primero que ha puesto en riesgo el palacio de Putin. En agosto de 2025, los restos de un dron ucraniano derribado provocaron un incendio forestal a solo 10 kilómetros del palacio, demostrando que los drones de Ucrania podrían golpear ese enorme edificio si Ucrania realmente quisiera hacerlo. A inicios de 2026, otro incendio se reportó cerca de Gelendzhik tras derribar un dron. Las defensas aéreas rusas cerca del palacio de Putin han resistido hasta ahora, como era de esperarse. Ucrania no ha lanzado un enjambre en toda regla contra el palacio. Cada dron que Rusia ha derribado ha sido un vehículo aéreo no tripulado aislado que probablemente iba hacia otro objetivo. Pero Gelendzhik pudo ser ese objetivo. Aún podría serlo en el futuro. Y cuando se convierta en un objetivo, será interesante ver cómo resisten las defensas del palacio cuando se enfrenten a docenas, tal vez incluso cientos de drones, en lugar de uno ocasional. Podemos afirmar que Rusia está entrando en pánico tras lo ocurrido cerca del palacio de Putin. Lo vemos en la respuesta al ataque. Ese pánico es real y justificado. También está teñido de hipocresía y nos da una idea de las tácticas mediáticas manipuladoras de Putin, así como el miedo con el que vive todos los días. Pero antes de profundizar en eso, esto es un recordatorio de que estás viendo el programa militar. Si no te has suscrito, este es el momento ideal para hacerlo y activar notificaciones para no perderte ningún video. Rusia respondió a lo ocurrido en Gelendzhik como era de esperarse tras saber que civiles fueron víctimas del dron ucraniano. Surgió la oportunidad de mostrar a Ucrania como villano. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia aprovechó la oportunidad. Ucrania había recurrido a actividades terroristas internacionales, afirmó la portavoz María Zaharova. Una banda terrorista había tomado el control del Estado ucraniano y Occidente era cómplice al apoyar este terrorismo. La palabra terrorista se repite frecuentemente por una razón. Rusia impulsa esta narrativa para que su gente vea a Ucrania como nación terrorista que ataca civiles, reforzando así las justificaciones de Putin para invadir. Rusia debió lanzar la operación militar especial y permanecer en Ucrania, incluso tras el evidente fracaso de la invasión inicial. Estos ucranianos están tratando de matar a todos los rusos y solo el valiente Putin y el ejército ruso pueden salvarte. La hipocresía está en otro nivel, y la realidad de lo que pasó en Gelendzhik es muy diferente. Ya te habrás dado cuenta de eso si recuerdas lo que te dijimos antes. Ucrania claramente tenía un objetivo militar en mente. Una instalación que sirve a la cadena de producción de misiles de Rusia. Estaba a metros de donde el dron ucraniano cayó.
el dron fue derribado por defensas aéreas rusas. Andriy Kovalenko, director del Centro para Contrarrestar la Desinformación de Ucrania, tuvo palabras contundentes para Rusia sobre esa decisión de disparar. Las fuerzas de defensa aérea rusas derribaron el dron sobre una playa llena de veraneantes, mostrando los patéticos esfuerzos de las autoridades rusas, quienes suelen ocultar las alertas de ataques aéreos o no hacer todo lo necesario para garantizar la seguridad de los rusos durante esas alertas. Kovalenko declaró, señalando que Rusia tomó la decisión consciente de derribar el dron ucraniano sobre una playa poblada, y que Ucrania solo ataca objetivos del complejo militar industrial ruso o que ayudan a Putin a financiar su guerra. Un análisis de CNN del video donde el dron ucraniano se estrella revela que se pueden escuchar disparos automáticos de al menos 3 armas momentos antes de que el dron tocara tierra. Luego, el dron ucraniano se desvía y cae en picada a la playa al perder el control. Rusia se hizo esto a sí misma, pero dice que fue terrorismo. Analicemos la hipocresía de eso un momento. Rusia dice que Ucrania es un estado terrorista porque Rusia derribó un dron ucraniano sobre una playa poblada. En el mejor caso, es un accidente ruso usado para desprestigiar a Ucrania. En el peor escenario, Rusia derribó intencionalmente el dron sin advertencia para causar víctimas y culpar a Ucrania. Ucrania no buscaba causar esas víctimas. Eso no aplica para Rusia y sus ataques a larga distancia contra Ucrania. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rusia ha matado a 16.431 civiles ucranianos entre el 24 de febrero de 2022 y el 30 de junio de 2026. Otros 48.613 civiles han resultado heridos, muchos de ellos por misiles y drones rusos. Pocos días antes de lo ocurrido en Gelendzhik, Rusia lanzó un ataque con misiles balísticos contra Kiev, matando a 9 personas y dejando decenas de heridos. Esta es la diferencia entre Ucrania y Rusia. Ucrania apunta a objetivos militares y las muertes de civiles son accidentes. Rusia ataca a civiles a propósito. Lo hace desde que inició la invasión. Seguirá haciéndolo porque Putin piensa que sembrar miedo en los civiles ucranianos podría hacer que se opongan a Zelensky y acepten a Rusia. Cuando Sájarova llama terrorismo a lo ocurrido cerca del palacio de Putin, sus palabras suenan más vacías que Kevin Bacon en una película de ciencia ficción barata. No puedes tomar en serio a Rusia cuando comete atrocidades a propósito sin intentar justificarlas. Putin es un criminal de guerra, eso está más que claro. Sin embargo, lo ocurrido en Gelendzhik muestra que un hombre que antes se creía intocable, ahora puede ser atacado en cualquier momento. Y eso hará que Putin tenga mucho miedo. Un criminal que huye sin poder moverse libremente en su país, sabiendo que operadores de drones ucranianos podrían atacarlo en cualquier momento. Hay otra razón por la que Rusia ha sido tan rápida en lanzar su última ronda de condenas contra Ucrania por un incidente que no fue culpa de Ucrania. No es solo acusar a Ucrania de ser un estado terrorista. Putin utiliza lo sucedido en Gelendzhik como propaganda, mientras busca convencer al mundo de que Ucrania intenta asesinarlo siendo él presidente de Rusia. Sabemos esto porque Putin tiene un historial cuando se trata de este tipo de cosas. A fines de 2025, Rusia afirmó que Ucrania atacó con drones la residencia de Putin en la región norte de Novgorod. Rusia apostó todo a esta afirmación. Incluso publicó imágenes que supuestamente mostraban drones ucranianos derribados en el suelo, en algún punto fuera de la residencia. En total, dijo Rusia, Ucrania había lanzado 91 drones de largo alcance contra la casa de Putin. Solo 1 o 2 fueron derribados en las imágenes. No había video de los drones siendo derribados. Quienes creen en teorías de conspiración tal vez pensaron que Rusia colocó restos de drones ucranianos de otros ataques en Novgorod para simular un intento de asesinato contra Putin. Los teóricos de la conspiración tenían razón. Eso es exactamente lo que parece haber hecho Rusia. Ucrania negó las acusaciones rusas, y el 5 de enero, una semana después del ataque, una investigación estadounidense sobre el supuesto ataque reveló que en realidad no había ocurrido ningún ataque ucraniano en Novgorod. El presidente Donald Trump, que al principio dijo estar muy enojado por el ataque, declaró: "No creo que ese ataque haya ocurrido. No creemos que haya pasado tras verificarlo". ¿Por qué importa todo esto? Rusia hizo su afirmación mientras participaba en conversaciones de paz. Tras el presunto ataque, Rusia afirmó que no podría continuar esas conversaciones. Esto fue intencional, pues Putin buscó usar su temor a los drones ucranianos para manipular a Estados Unidos y conseguir su apoyo a Rusia. No funcionó. Pero ahora, Rusia tiene un ataque que está confirmado que ocurrió cerca de Gelendzhik. Los secuaces de Putin aún no relacionan ese ataque con un intento de asesinato contra él. El ataque y condena de Rusia coinciden con rumores de que Estados Unidos y Ucrania preparan un plan de alto al fuego aéreo que pronto podría llegar a Putin.
No sorprendería si Putin usa el incidente de Gelendzhik para rechazar ese plan si se concreta. Solo que esta vez la preocupación será real. El dron ucraniano sí se acercó al palacio de Putin. Putin puede distorsionar esto, pero responderá con terror. Este es un hombre que ya vive con miedo a ser atacado, ya sea por los drones de Ucrania o por miembros de su propio círculo cercano. Desde al menos mayo, está documentado que Putin pasa la mayor parte del tiempo oculto en búnkeres subterráneos. Solo sale cuando lo llaman para sus cada vez más raras apariciones públicas. Forbes afirma que los drones ucranianos han motivado el hábito de vivir en búnkeres. Putin evita activamente las lujosas propiedades que antes habitaba. The Independent informa que al menos uno de esos búnkeres está en la región de Krasnodar, que resulta ser donde se encuentra el palacio de Putin. Es casi como si Putin estuviera tratando de mantenerse lo más cerca posible de la vida que alguna vez conoció, aunque sabe que no la vivirá mientras siga la guerra en Ucrania. Ese miedo es el objetivo de todo esto para Ucrania. Quizá Ucrania no apuntaba al palacio de Putin el 3 de agosto, pero no le molestará que un dron suyo se acercara tanto. Ahora ese dron puede servir como otro ejemplo para el pueblo ruso de que su líder autoritario no es lo que dice ser. Otra promesa rota, igual que el contrato de la operación militar especial. Putin es visto como el gran protector de Rusia, el defensor de su nación a toda costa. Esa narrativa la ha construido por más de 2 décadas, y todo se ha venido abajo. Putin no es un hombre fuerte, es un hombre que vive en búnkers, cancela desfiles militares y restringe el debate en su propio país para apuntalar su imagen. La armadura de Putin ha sido golpeada los últimos 4 años y medio. Ahora, solo un dron en Gelendzhik ha causado otro gran daño en esa armadura. Ahora, todos en Rusia lo saben. Putin podría ser un objetivo para Ucrania cuando Ucrania quiera que lo sea. Y si no lo es, Ucrania puede atacar toda la estructura de la sociedad rusa. Todo porque Putin ha distorsionado cada aspecto de esa sociedad para servir a su obsesión con Ucrania. Eso hemos visto con los ataques de Ucrania a Wildberries. Aunque parece una empresa civil, en realidad no lo es. Para nada. Es un objetivo militar legítimo. Y los ataques de Ucrania a la empresa muestran cómo Ucrania lleva la guerra de Putin de regreso a casa. Descubre más viendo nuestro video. Si te gustó este video, hay muchos más en camino en el programa militar. Suscríbete y activa notificaciones para ser de los primeros en verlos. Gracias por vernos.